Expediente 2903, año 2024, proceso de amparo, interpuesta por Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka contra el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado en crimen organizado y la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente especializada en crimen organizado, ambos de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Han solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Humberto Abanto Verástegui, por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Marco Antonio Acuña Penadillo. Perdón, antes de que tenga uso de la palabra, me he olvidado de darle bienvenida a los alumnos de la Universidad San Marcos que están asistiendo a esta audiencia. Nos da mucha alegría que nos acompañen y participen de estos debates conversatorios que son muy ilustrativos para todos. Doctor Abanto, tiene usted también igual 10 minutos para la exposición. Su Excelencia, Sus Excelencias, buenos días. Me gustaría comenzar recordando un pasaje de la sentencia del caso Marbury versus Madison en la que el juez John Marshall dice que al darnos una constitución hicimos ciertas promesas y que para no olvidarlas las pusimos por escrito. Este caso trata sobre una de las promesas que nos hicimos, que es darle un debido proceso, darle la garantía de la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa y el derecho a una defensa plena y amplia en el curso de un proceso penal a cualquier persona que se vea imputada por un delito. ¿De qué trata este caso? Es el caso de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, que en el año 2018 solicita al Ministerio Público que convoque a las 3 personas más importantes, operativamente hablando, de la Caja 2 de Odebrecht. A Isaías Ubirachi Chávez Santos, que era el nexo entre Marcelo Odebrecht y el jefe de la Caja 2. María Lucía Guimaraes Tavares, que era la encargada de manejar los doleiros, y Ángela Palmeira, que era la encargada de manejar las cuentas offshore. ¿Por qué necesitábamos estas declaraciones? Porque con este vicio que es la investigación paralela que el Ministerio Público hace, porque aquí tiene usted una investigación abierta y a espaldas suyas se hace una investigación paralela en carpetas de colaboración eficaz, iba trasegando información en la que se nos pasaban recortes de las declaraciones supuestamente incriminadoras. Entonces pedimos que declare. Pasaron los meses y el Ministerio Público nos dijo, ya, mándeme un pliego para saber si vale la pena citarlos. Ellos los tenían en una carpeta de colaboración eficaz, pero para nosotros había que ver si valía la pena. Nos trasladaban información de esa carpeta de colaboración eficaz, pero había que ver si valía la pena traerlos acá para que estos ociosos de la defensa le quitaran el tiempo a la respetable Fiscalía. Finalmente le pusimos, dijo, ya, perfecto, ordenamos, 2019 finales, vamos a hacer la diligencia. Vino la pandemia, no se realizó. 2020 se perdió, 2021 no se realizó. Estábamos en el 2020, arranca el 2021, pedimos apresúrese, teníamos plazo hasta febrero del 2022 para la investigación, pido que se tome nota de esto. O sea, había 11 meses para poder llevar adelante. Fuimos donde el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday y le dijimos, nos ha dicho que sí, pero no lo ejecuta. El juez dictó la resolución y dijo, si usted ha dicho que sí tiene que cumplir, cítelos, hágalo. ¿Y qué pasó el 11 de marzo del año 2021? Se cerró súbitamente la investigación. La resolución del juez Zúñiga Urday no fue recurrida. Y entonces nosotros dijimos, nula la conclusión. Nula la conclusión de la investigación porque la finalidad de la investigación preparatoria no es que se reúna lo que al fiscal le parece, sino que se reúnan los elementos de convicción de ambas partes en la investigación. Ante nuestra nulidad, el señor Zúñiga Urday nos dice, se equivoca, doctor Abanto.
El Código Procesal Penal le da la facultad al Ministerio Público de concluir la investigación cuando entienda que se han cumplido las finalidades. Dije, pero hay un error. Apelé y la sala me dijo exactamente lo mismo. Entonces resulta que el Ministerio Público puede cerrar la investigación sin cumplir con los actos de recaudación probatoria que la defensa postule, aunque los haya ordenado el juez de la investigación preparatoria con una resolución firme. Por eso vengo en amparo ante ustedes. Para preguntar, uno, si existe el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, porque en el Código Procesal Penal se dice que la investigación preparatoria tiene como finalidad recabar los elementos que sirvan para la preparación de ambas tesis, la incriminatoria y la de descargo. Si eso es así, esa potestad que la jurisdicción ordinaria ha interpretado como absoluta, es decir, si yo me siento satisfecho, no me importa lo que pase con el imputado y cierro la investigación, es como dice la jurisdicción ordinaria, o si esta potestad tiene límites. Y si ese límite debe ser el cumplimiento de las finalidades concretas de la investigación preparatoria, en orden a vigilar que la defensa también reúna los elementos de descargo. Segundo, me dijo, no, pero lo puede ofrecer usted. No hay lesión porque usted lo puede ofrecer en el juicio oral. Perdón, hay dos cosas diferentes en el proceso penal que hay que tener claro. Los actos de búsqueda probatoria, que nos entregan elementos de convicción, y los actos de ofrecimiento y actuación probatoria, que son los que yo ya tengo una información definitiva acerca de si sirve o no sirve para la tesis. El Ministerio Público había desarrollado sus actos de búsqueda, pero no los nuestros. Y eso, según los jueces ordinarios, expresa lo que se llama igualdad de las partes. La igualdad de las partes es exactamente lo contrario de lo que muchos, como el debido proceso, interpretan en la justicia ordinaria. Yo escucho en los debates, por respeto de la igualdad de las armas para el Ministerio Público, discúlpeme, Excelencia, pero desde la teoría de los derechos fundamentales la cosa es clara. La eficacia vertical es la que funciona en el proceso penal, es decir, la que me protege frente al poder del Estado. Y me iguala para que tengamos un triángulo perfecto, como dice Alvarado Belloso, en el proceso. Entonces, ¿a quién están igualando? ¿Al Ministerio Público o a mí? ¿Quién tiene el poder de dirección de la investigación? ¿El Ministerio Público o yo? ¿Quién puede allanar casas? ¿El Ministerio Público o yo? Entonces, por eso se iguala. Y cuando dicen el debido proceso, se olvidan de que el debido proceso surge con una declaración muy sencilla. Nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad según un debido proceso legal. ¿Para quién es? ¿Para el Ministerio Público? ¿Al Ministerio Público le van a quitar su vida, su propiedad o su libertad? Entonces, yo pido al tribunal ilustre en este sentido de cómo funciona el derecho al debido proceso y cómo funciona la igualdad de armas y la igualdad de las partes. Cuando nos dicen no, y le digo, pero finalmente hay un mandato judicial y hay un derecho a la ejecución de lo resuelto. Sí, pero ya le hemos dicho que esto no es irreversible porque usted puede ofrecer la prueba en otra estación. De nuevo, mismo argumento. La pregunta es, ¿cómo sé yo que esas declaraciones me sirven? Si no he podido trabajar en la fase de, por llamarlo así, prospección, que es la investigación. ¿Cómo lo voy a ofrecer a ciegas? ¿Qué me piden? ¿Que juegue a la ruleta rusa? Eso se le puede pedir al imputado. Entonces esta decisión es nula. La decisión fue arbitraria y la justicia ordinaria no ha querido entenderlo. Es arbitrario que el fiscal considere que porque la ley le da la potestad legal de concluir la investigación cuando entienda que ha cumplido sus finalidades, esto se haga con desprecio de los derechos del imputado, porque hay que recordar la doctrina del Comité de Derechos Humanos al separar lo que es legal de lo que es arbitrario o de lo que es razonable. Sí, la ley le da eso, pero para ejercerlo tiene que ser razonable, porque si no es usted Shylock, que quiere tomar el corazón de Antonio sobre pretexto de que va a tomar solo una libra de carne. Y ese es el tema central aquí, sus excelencias. Nosotros sostenemos que se ha violado el derecho y doy una razón más de fondo. Y es, ¿para qué hubo la prisa? ¿Por qué había que cancelar 11 meses? ¿Por qué teníamos que hacer una acusación el 11 de marzo del 2021 en medio de la campaña electoral? ¿Y por qué se hizo una acusación tan defectuosa que fue devuelta más de 20 veces?
y que ocasionó, porque se ha dicho y he escuchado en los debates, un retraso larguísimo en un proceso que se pretende imputar a la defensa por haber defendido sus derechos, cuando lo que tenía que haberse hecho era respetar esos derechos para que no hubiera retraso. Si estamos en un amparo aquí es porque se ha violado los derechos de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y no está mal que la gente reclame sus derechos, eso no introduce dilaciones. Quien introduce la dilación es el que toma una decisión arbitraria sabiendo que habrá remedios. Por lo tanto, sus excelencias, ante la evidencia de que había un mandato judicial firme que ordenaba que se lleve adelante determinados actos de investigación, siendo clara la diferencia entre el elemento de convicción que se recauda con carácter prospectivo para saber si sirve o no para la tesis de defensa, en diferencia de lo que es un elemento de prueba que yo ya sé qué dirección tiene, qué pertinencia, qué conducencia, qué utilidad, qué licitud y qué idoneidad tiene. Perfecto. Si tenemos claras estas diferencias, es evidente que se ha violado el derecho de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y que además en esta circunstancia no significaría ningún retraso porque estamos a las puertas de esto. Entonces, se ha retornado el caso Klimper a la etapa de la investigación preparatoria. ¿Por qué no puede retornar en este caso para que se cumpla con estas diligencias que son esenciales para nosotros en la medida en que se dice por el Ministerio Público que el dinero provino de la caja 2, aunque dejo claro, porque cada vez que uno no lo dice, el señor fiscal cree que el silencio es aceptación, a pesar de que mi cliente desde el comienzo ha negado que haya recibido aporte alguno de parte de Odebrecht. Y entonces, si se quiere probar esto, era importante estas declaraciones. Solicito declarar fundado el recurso de agravio constitucional, anular completamente la venida en grado, reformándola totalmente, estimar la demanda de amparo y reponer los derechos de don Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Buenas tardes, señores magistrados. En el presente caso, solicitamos que se desestime esta demanda de amparo. Bueno, habiendo escuchado al abogado de la parte demandante, en realidad no nos queda claro qué derecho habría afectado a mi representado, tanto el juez de primera instancia como de segunda instancia. Pero sin perjuicio de ello, lo que debo advertir acá, que la discusión se centra en demostrar si efectivamente, al momento de emitir esta decisión, los jueces han vuelto irreparable su derecho. Esto es, el derecho a probar, el derecho a ofrecer medios probatorios dentro de la investigación preparatoria, se limita porque el Ministerio Público emita su dictamen señalando de que ya concluyó la investigación preparatoria, es decir, no hay una etapa siguiente en la cual se pueden realizar las mismas diligencias que ha solicitado la parte accionante dentro de esa investigación preparatoria. Bueno, en este caso, la respuesta que ha dado la jurisdicción ordinaria es que sí hay una etapa en la que también se pueden presentar estas diligencias o medios probatorios que pretende ofrecer la parte accionante. Y lo ha dicho que es en la fase intermedia. Y además, acá los jueces demandados en ningún extremo han desconocido lo que ha dicho la parte accionante hoy en este informe oral. Esto es, que en su momento se le dijo al juez, se le dijo al Ministerio Público, bajo el pedido del accionante, de que realice esas diligencias, que tome las declaraciones de las personas que hoy ha señalado el abogado de la parte accionante. Eso no lo desconoce el juez de primera instancia y tampoco el de segunda instancia. Pero también es cierto que el juez, al momento de emitir esta decisión, al pedido de nulidad que hizo en el fuero ordinario a la emisión de este dictamen por parte del Ministerio Público, lo que dice es, si el Ministerio Público considera que el plazo concedido y antes de esta emite un dictamen de conclusión de investigación preparatoria, si esa es la decisión que manifiesta el Ministerio Público, no podemos invadir en virtud del principio de autonomía que tiene el Ministerio Público. Es decir, si para ellos es útil solamente las diligencias que han considerado que son las pertinentes y con eso es suficiente para ellos, bueno, también hay de parte del accionante mecanismos y herramientas que pueden tutelar el derecho que se pueda haber afectado con la no realización de estas diligencias. Digo esto porque tratándose de un proceso de amparo, lo que se ha establecido es,
tiene que haber una amenaza cierta inminente o una irreparabilidad respecto del derecho que se está invocando. Principalmente acá el derecho que estaría en juego sería el derecho a la prueba, porque no se le estaría permitiendo a la parte accionante que pueda ofrecer medios probatorios consistentes en las declaraciones de estas 3 personas que ha detallado hoy el abogado de la parte accionante. Pero lo cierto es que, frente a esa discusión, sí existen herramientas dentro del proceso penal, como lo han señalado los jueces demandados, que sería en la etapa intermedia, más allá de que la parte accionante hoy ha dicho que sería en el juicio oral. Lo que está diciendo es, si ha concluido la etapa de investigación preparatoria, sigue la fase intermedia. En esa etapa la puedes solicitar y la puedes realizar. En ninguna parte, un extremo de estas 2 resoluciones, los jueces han dicho, ya no se te va a permitir que tú ofrezcas esos medios probatorios o las diligencias tengan que ser realizadas, porque si no, si aceptáramos como válido lo que está diciendo el abogado de la parte accionante, entonces la vía constitucional se convertiría en una vía paralela, lo que buscábamos que no sea posible, el síndrome de la amparitis. Entonces, si es que no hubiese un mecanismo, una herramienta para tutelar el derecho que se está invocando, ahí sí estaríamos frente a una vulneración, una lesión de un derecho, pero en el presente caso no. En el presente caso ya se ha establecido que existen herramientas y mecanismos donde pueden ofrecer, más allá de que el Ministerio Público haya manifestado su negativa a hacerlo con la conclusión de la investigación preparatoria. Por esos argumentos, señores magistrados, solicitamos que se desestime esta demanda de amparo. Muchas gracias. Muy bien, tienes 3 minutos para la duplica, porque es más sencillo. Entonces, digamos que la norma contenida en el artículo 337.4, que dice que el imputado tiene el derecho de ofrecer actos de investigación en el curso de la investigación preparatoria, no existe. No existe porque si el fiscal lo dispone, el juez le ordena que lo lleve adelante y el fiscal le parece que no, cierra la investigación y se acabó. Terminó. Segundo, diferencia básica de derecho procesal penal. Una cosa es la fase de investigación y otra cosa es la fase intermedia y otra cosa es la fase de juicio oral. En la etapa de investigación preparatoria se hace búsqueda probatoria, es decir, el derecho a la prueba se concentra en la posición de derecho fundamental a la búsqueda de la prueba, para saber, a la búsqueda de elementos de convicción para ver si van a servir como pruebas, si se van a poder transformar en prueba. En la etapa intermedia, controlo la acusación y hago mi oferta probatoria, pero porque ya hice la búsqueda. No estamos discutiendo el ofrecimiento probatorio. 3. No hay actos de investigación en la etapa intermedia ni en el juicio oral. Procesal penal 1. No hay actos de investigación en la etapa intermedia ni en el juicio oral. En la etapa intermedia se hace la oferta probatoria y se admite, se va en el juicio, el auto de enjuiciamiento, y en el juicio se actúa la prueba, no se busca prueba. Entonces, si no se entiende la diferencia entre una cosa y otra, es natural que vengan y le digan a ustedes, ¿qué se ha dañado? ¿Cuál es el problema? Que vaya y ofrezca la prueba. ¿Qué prueba? ¿Cuál prueba? La que no me permitieron buscar. Y cierro además diciendo, sus excelencias, que si el agravio fuera irreparable, esta demanda sería improcedente, pues. Lo ha dicho claramente, lo dice el Código Procesal Constitucional y la homogénea jurisprudencia del tribunal. Si es irreparable el agravio, no, he venido porque es reparable. Y la situación permite repararlo. Y esa es la razón por la que insisto, sus excelencias, en solicitar que se estime el recurso de agravio constitucional. Sí, señor Orador. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Hay una sentencia que fue citada en la resolución que es cuestionada en este proceso de amparo, que es el expediente 3437-2017, proceso de habeas corpus, donde el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente. Lo que dice es que puede considerarse como una irregularidad procesal. No cualquier imposibilidad de ejercer los medios legales de defensa produce una indefensión que afecta el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se reclaman. Esta fundamentación esbozada por el Tribunal Constitucional resulta siendo aplicable a juicio nuestro en el presente caso. ¿Por qué? Más allá de que no podamos compartir las posiciones respecto a de qué etapa pueda presentarse o no las diligencias que está señalando la parte accionante, lo cierto es que, bueno, si uno solamente lee un artículo y no la contrasta con los demás de manera sistemática, pues podría decir que existe lesión a los derechos que están invocando, porque los jueces demandados
Han citado el artículo 350.1-F del Código Procesal Penal, en la que dice que se puede ofrecer pruebas para el juicio adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión, etc. Es decir, sí se establece herramientas, no solamente en la etapa de investigación preparatoria, sino en la siguiente, que es en la etapa intermedia, de poder realizarse esas diligencias que fueron omitidas por el Ministerio Público, como una forma de garantizar el debido proceso en el proceso penal. Por eso consideramos que en este caso los jueces no han pasado por alto de que el Ministerio Público haya concluido y no haya realizado las diligencias que inicialmente se le dijo. Lo que está contrastando y ponderando es la situación de, ya, no lo hizo, pero puedes hacerlo en la siguiente etapa. Eso es lo que debe analizarse en el presente proceso constitucional. Muchas gracias. Bien, no sé si el magistrado Manuel Monteagudo quiere hacer unas preguntas. Sí, una pregunta para el abogado de la parte accionante, doctor Abanto. No, yo quisiera que me pueda explicar, quizá en términos prácticos, qué es lo que pierde la defensa al tener como oportunidad de ofrecer estas pruebas en la etapa intermedia o en el juicio oral. ¿Qué es lo que deja de tener? O sea, lo que se está argumentando es que esto debió ocurrir en la investigación preparatoria y se nos dice, bueno, la solución a este vicio es que existe todavía una oportunidad. Yo le rogaría que nos clarifique qué es lo que está perdiendo, porque usted ha hecho referencia a la posibilidad de investigar. Y quisiera que vaya un poquito más lejos, sin ánimo de extendernos, ¿no? ¿Qué se pierde? Puntualmente, sí, hay una clara diferencia entre los actos de investigación y los actos de prueba. Los actos de investigación son actos de prospección probatoria. Entonces, ¿qué pierdo yo? La posibilidad de saber si la señora María Lucía Guimaraes Tavares sabía de la existencia de doleiros, que fue la tesis original del Ministerio Público, en el Perú, porque hasta la información que yo tengo de los casos en Brasil, solo hubo 16 doleiros en Brasil, 15 en Brasil y 1 en Uruguay. Entonces yo necesitaba que la señora Guimaraes Tavares nos diga si efectivamente había habido doleiros. Segundo, después cambiaron la tesis y dijeron, no, la plata corrió a través de Grillo por cuentas offshore. Perfecto, que venga la señora Ángela Palmeira y que nos diga cuál fue el trazo de ese movimiento. Perdóname, ¿y eso no lo puede hacer después? Eso... Permítame, Su Excelencia. Sí. Y necesitaba que Ubirashi Chávez Santos nos diga si efectivamente hubo la autorización dada por él, comunicada a Marcelo Odebrecht, para que pasara el dinero donde Hilberto Silva y se dispusieran estos pagos. No lo puedo hacer por una razón sencilla, porque no sé si sirve para mi tesis de defensa. Quiero que me entienda. Yo, en el periodo de investigación, yo puedo encontrar pruebas, puedo hacer un acto de investigación que supongo que va a ser de descargo y puede convertirse de cargo. Eso lo tengo que saber en investigación. Le pasa al Ministerio Público, que manda un acto de investigación y considera que es de cargo y resulta siendo de descargo. Esa prospección, esa capacidad de formar, de preparar mi caso, que está en el concepto esencial del derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, eso es lo que pierdo. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Bueno, a la respuesta que ha dado el abogado de la parte accionante, si no sabe para qué sirve en este caso los medios probatorios que solicitó que el Ministerio Público lo realice, ¿de qué manera entonces le afecta si incluso ni el Ministerio Público lo ha realizado? Porque si hubiese sido en sentido contrario, de que el Ministerio Público, por un tema de estrategia, sabe que esas declaraciones que pueda ofrecer a estas personas son exculpatorias a la teoría planteada por la parte accionante, en ese caso sí se podría afectar el debido proceso a efectos de garantizar el derecho de defensa de la parte. Pero incluso en esta parte estamos en un hipotético, en un hecho imaginario, porque no lo sabemos a ciencia cierta para qué serviría presentar las declaraciones de estas personas. Y en este caso también teniendo en cuenta, más aún, si el Ministerio Público ha considerado por un tema de utilidad no realizar esas diligencias. Excelencia Monteagudo, permítame, por favor, para aclarar esto. ¿Sí? Perdón, quiere preguntar al magistrado Morales. Doctor Abanto, una pregunta. Dígame. Este caso donde está su patrocinado, ¿es el mismo caso que hemos visto anteriormente? O Sí. sea, todo es parte de lo Sí, Su mismo. Excelencia, sí. Es parte de los mismos problemas que surgen dentro de este caso. Y entonces, en esta etapa,
ese proceso tengo entendido que se anuló y ahora ¿en qué etapa está? Está en la etapa intermedia, porque el Ministerio se le ordenó hacer una nueva acusación y la ha hecho. O sea, se repuso el tema exclusivamente al momento de formular una nueva acusación. Y usted lo que desea, o sea, mejor dicho, lo que usted pide, porque considera que se están violando los derechos de su patrocinado, es regresar a una etapa anterior. Así es, Excelencia. Digamos, ¿a qué etapa? ¿La de investigación preliminar? La de no, a la investigación preparatoria en la parte final, porque esta actuación no tomaría mucho tiempo. Son 3 declaraciones. ¿Y qué efecto tendría una declaratoria de fundada sobre todos los procesados? En este momento ningún efecto, porque el caso está prácticamente detenido. No, o sea, esto podría favorecer a todos los demás. O sea, Así es. todo el proceso, o sea, en realidad su pedido es que todo el proceso regrese a la etapa previa del fin de la investigación preparatoria. Para completar, ¿por qué Su Excelencia? Porque no es que a alguien se le ha ocurrido, no es una cuestión imaginaria. Si se presta atención al relato que yo he hecho, el Ministerio Público tomaba de porciones de las declaraciones con un claro sesgo incriminador y los metía en la carpeta. Entonces, tráigalo acá porque quiero saber si esto es así de grave o si se está manipulando, porque para eso está mi derecho de contrastar la prueba. Pero no, entonces, como esto no se ha hecho y todavía estamos cerca, porque como han podido escuchar, creo que vamos a afrontar una nueva acusación defectuosa, ¿retornará? Hemos perdido, Sus Excelencias, desde el año 2021 hasta acá. 3 semanas no constituirían un gravamen para nadie. Y es más, podrían aclarar si efectivamente el dinero proviene o no de la Caja 2. Y hay una última pregunta que, bueno, usted si desea la contesta o no, porque entiendo que es parte de su estrategia legal, ¿no? Entonces usted está cuestionando esto y usted quiere seguir en el proceso para debatir y en todo caso refutar las imputaciones del Ministerio Público. No. Pero usted no plantea que eso no es delito en esta sede. No, es que este es otro debate. Es otro debate. Yo no he sido parte de la demanda, he escuchado y me han parecido realmente seductoras la tesis que ha expuesto Percy García Cabero acá. Gracias, doctor. Doctor Abanto, entiendo, como bien dijo antes el vicepresidente, que aquí estamos evaluando desde el punto de vista constitucional y uno de los presupuestos es el debido proceso. Usted está cuestionando que no se ha respetado porque en estas diligencias preparatorias, yo estaba leyendo el artículo 337 que ha mencionado, ahí se dice que ambas partes, o sea, la Fiscalía presenta sus pruebas y ustedes, la otra persona también, el acusado. Entonces, dice la Fiscalía, durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el ejercimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes, él. Sí. Y sigue diciendo en el 5º, si el fiscal rechazase la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria para que él discierna. Lo que usted nos ha explicado es que ustedes siguieron ese camino, el juez determinó que había que actuar esa prueba y así todo, esa diligencia, no se hizo. Así ¿no? es. Entonces, ¿usted considera que aquí había una vulneración al debido proceso por esa decisión de no respetar lo que había mandado el juez, que en el fondo estaba delimitando si se podía o no actuar esa Tutela diligencia? efectiva, o sea, tutela que no es efectiva no es tutela, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Segundo, nuestro derecho a la igualdad y a la búsqueda probatoria, ¿no? Claro. Y esencialmente y el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Le pido, Su Excelencia, que revise 2 artículos más. El 321.1, donde usted va a poder encontrar que se dice cuáles son las finalidades concretas de la investigación preparatoria, y es justamente la preparación de los casos de ambas partes, no de una parte. Y el otro, que es 337.4, que usted lo ha revisado, que es el que nos permite a nosotros solicitar actos de investigación y si no se dan, acudir al juez y si el juez lo ordena, que se cumpla. Eso, ¿no? Porque aquí, por lo visto, esta diferencia quedó en principio solucionada por el juez cuando ordenó que se hiciera, ¿no? Y que, bueno, la Fiscalía consideró que no. Tendremos en cuenta lo que usted ha mencionado del acuerdo plenario y si no hubiese más preguntas, o creo que sí hay una ahorita, no, ya fue atendido el doctor. Bueno, no hay más preguntas, vista la causa, queda el voto. Muchas gracias, Sus Excelencias.
La siguiente causa es la número 3, expediente 3231, año 2024,